Hola compañeros, ¿cómo están? Vamos a continuar viendo la unidad 11 de antibióticos y en este video vamos a hablar de otro grupo de antibióticos que son las tetraciclinas. Y como siempre vamos a empezar hablando del origen y la estructura química de estos antibióticos. La primera tetraciclina se empezó a utilizar en 1948 y fue la clortetraciclina, pero actualmente ya no se utiliza en los Estados Unidos de América. La oxitetraciclina es una sustancia natural producida por un actinomiceto que es Streptomyces rimosus. La tetraciclina, propiamente dicha, es un derivado semisintético de la clortetraciclina, quiere decir semisintético que se basaron en la estructura de un producto natural producido por una bacteria para sintetizar químicamente la tetraciclina, que es muy parecida a la clortetraciclina. Luego tenemos la demeclociclina, que también es una sustancia natural producida por una cepa mutante de Streptomyces aureofaciens, otro actinomiceto. Como pueden ver, los actinomicetos, estas bacterias filamentosas gram positivas, no solamente tienen cepas de Streptomyces que producen antibióticos macrólidos, también producen antibióticos aminoglucósidos, por eso todos terminan en micina, como les dije en el video anterior, y también hay cepas de actinomicetos, de Streptomyces, que producen tetraciclinas. También tenemos dentro de las tetraciclinas conocidas la doxiciclina y la minociclina, que también son derivados semisintéticos, sintetizados químicamente en el laboratorio. Bien, vamos a hablar de la estructura de las tetraciclinas y obviamente el nombre se lo deben a su estructura química. Todas las tetraciclinas tienen una estructura básica común que consiste en un núcleo central tetracíclico. De ahí viene su nombre, tienen 4 anillos de hidrocarburos y de ahí viene el nombre de tetraciclinas. Y a este núcleo central tetracíclico se pueden añadir diferentes radicales químicos en 3 puntos de sustitución. Entonces, recapitulando, recuerden, las penicilinas tienen un solo sitio de sustitución, R, las cefalosparinas tienen 2 sitios de sustitución, R1 y R2, y las tetraciclinas tienen 3 puntos de sustitución de radicales químicos, R1, R2 y R3. Obviamente esto les da una gran variabilidad de estructuras químicas y también un amplio espectro antibacteriano. Bien, vamos a hablar precisamente de eso, del espectro antibacteriano de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son bacteriostáticos, no son bactericidas, son bacteriostáticas, quiere decir que detienen el crecimiento de las poblaciones bacterianas y son además de amplio espectro, tienen actividad contra bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias. También son efectivas las tetraciclinas contra riquecias, clamidias, micoplasmas y también contra algunos protozoarios, como por ejemplo entamoeba histolítica, es decir, las amebas. Como pueden ver, van a decir, bueno, hasta ahora no habíamos visto ningún tipo de de antibióticos tan eficaces como las tetraciclinas, puesto que son activos contra gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Bueno, a cambio de eso debemos decir que no son las más utilizadas a pesar de su efectividad por la gran cantidad de efectos adversos que ya veremos adelante. Son antibióticos muy fuertes, muy potentes y por eso son antibióticos más bien de segunda elección cuando las bacterias se han hecho resistentes a los antibióticos más, digamos, seguros como las cefalosporinas,
las penicilinas, los aminoglucósidos, los macrólidos, que tienen menos efectos adversos que las tetraciclinas, que son antibióticos bastante bravos incluso para el ser humano. Bien, vamos a hablar ahora del mecanismo de acción de las tetraciclinas. Las tetraciclinas pueden entrar a las bacterias por dos mecanismos. Pueden entrar por difusión pasiva o simple, es decir, sin gasto de energía, a través de unos canales en la membrana bacteriana, unos canales hidrófilos o canales acuosos que están formados por unas proteínas llamadas porinas. O bien las tetraciclinas pueden entrar a las bacterias por transporte activo, a través de un sistema de transporte dependiente de energía que bombea las tetraciclinas al interior de las bacterias. Bien, una vez dentro de las bacterias, las tetraciclinas se unen de forma reversible a la subunidad 30S, igual que los aminoglucósidos, actúan sobre la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, bloqueando la unión del aminoácido RNA de transferencia en el sitio A del complejo RNA mensajero ribosoma, evitando así la adición de aminoácidos al péptido que se está sintetizando. Vamos a volver a poner el esquema del ribosoma procarionte sobre la banda de RNA mensajero. Y aquí, en este lugar, vamos a remar un poco más. Ok, en este lugar tenemos el sitio A, el sitio del aminoácido, y aquí tenemos el codón donde se va a agregar el nuevo RNA de transferencia que viene con el aminoácido y se va a pegar aquí, en este codón, sobre la subunidad ribosomal 30S. Bien, las tetraciclinas se unen de forma reversible en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, bloqueando la unión de este aminoácido RNA de transferencia, cuesta mucho trabajo, acá está. Ok, aquí tenemos el aminoácido RNA de transferencia. Entonces, las tetraciclinas bloquean la unión en el sitio A, en el sitio del aminoácido sobre la subunidad ribosomal 30S. Bien, así se evita la adición de aminoácidos al péptido que se está sintetizando y no se produce la elongación del péptido y se detiene la síntesis de proteínas y bueno, así las bacterias son menos viables y se detiene su crecimiento y también hay un poco de muerte bacteriana, obviamente. Bien, vamos a ver ahora los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias para defenderse de las tetraciclinas. Hay tres mecanismos de resistencia de las bacterias a las tetraciclinas. El primero de ellos es una disminución de la acumulación intracelular de tetraciclinas, es decir, una disminución de la concentración intracelular de tetraciclinas, que las bacterias lo logran a través de la menor penetración de las tetraciclinas al interior de la bacteria. ¿Cómo logran esto? Bueno, a través de mutaciones en el cromosoma bacteriano que va a hacer que se sinteticen proteínas de membrana que hagan más difícil la entrada del antibiótico al interior de la bacteria. Disminuye la permeabilidad de la membrana bacteriana a las tetraciclinas. O bien, también puede haber una mutación en el cromosoma de la bacteria que le permita sintetizar una bomba proteínica, es decir, que la bacteria adquiera una bomba de flujo de tetraciclinas, que expulse las tetraciclinas al exterior de la bacteria. El segundo mecanismo de resistencia de las bacterias contra las tetraciclinas es que se vuelvan capaces de sintetizar una proteína que desplaza las tetraciclinas de su sitio de unión en la subunidad ribosomal 30S.
y esto puede ocurrir por una mutación que le permita a la bacteria sintetizar esta proteína desplazante de las tetraciclinas del sitio de unión en la subunidad ribosomal 30S, que compita por el sitio de unión, y si las tetraciclinas no se pueden unir al sitio de unión en la subunidad ribosomal 30S, no van a poder inhibir la síntesis de proteínas y la bacteria va a sobrevivir. El tercer mecanismo de resistencia es que la bacteria tenga enzimas que degraden las tetraciclinas, ya sea que las inactiven por hidrólisis enzimática, que rompan a las tetraciclinas, o bien que enzimas que les agreguen grupos químicos que las vuelvan inoperantes, que las vuelvan incapaces de bloquear la síntesis de proteínas bacterianas. Bien, el más importante de estos tres mecanismos es el que nombramos en el primer término, el bombeo de las tetraciclinas hacia el espacio extracelular, y esta bomba de transporte activo, esta bomba proteínica, es codificada por un plásmido transmisible de bacteria a bacteria, ya sea por transducción o por conjugación. Ya mencioné anteriormente en otros videos en qué consiste la transducción. La transducción es el proceso mediante el cual el DNA es transferido de una bacteria a otra mediante la acción de un plásmido. Mediante la acción de un virus. El virus es el encargado de inyectar el plásmido que trae con la información genética de otra bacteria en otra bacteria para que la bacteria receptora adquiera esa capacidad de sintetizar la bomba proteínica que bombea las tetraciclinas al exterior de la bacteria. O bien puede adquirir esa capacidad de sintetizar la bomba proteínica por conjugación. La conjugación es un proceso parasexual, ya que las bacterias no tienen sexo, pero el ejemplo más común de conjugación y que deben haber estudiado en las clases de biología molecular es el que se da entre dos bacterias del tipo Escherichia coli, que tienen unas microvellosidades en el exterior de la membrana que pueden emitir prolongaciones entre dos bacterias y formar lo que se llama, el pili puede formar lo que se llama un puente de conjugación. Las microvellosidades de las bacterias del pili pueden emitir prolongaciones entre una y otra bacteria formando un puente de conjugación a través del cual puede pasar el material genético de una bacteria a otra. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en la bacteria donadora van a haber enzimas DNAsas que rompen el DNA circular y una fracción del DNA de la bacteria donadora pasa por este puente de conjugación formado por el pili de ambas bacterias a la bacteria receptora y se incorpora en el cromosoma circular de la bacteria receptora, que entonces va a adquirir la capacidad de sintetizar esa bomba proteínica que expulsa las tetraciclinas al exterior de la bacteria. Entonces, la bomba proteínica, la secuencia de esta bomba proteínica que expulsa por transporte activo con gasto de energía a las tetraciclinas al exterior, es codificada por un plásmido transmisible de bacteria a bacteria, ya sea por transducción o por conjugación. Ahora bien, las resistencias a tetraciclinas suelen ser cruzadas entre todos los fármacos del grupo, es decir, si nosotros estamos tratando una infección con demeclociclina y después de 4 días hay una reincidencia de los síntomas, se vuelven más intensos, quiere decir que las bacterias se han vuelto resistentes a la demeclociclina y ya no lo podremos reemplazar ni por minociclina, ni por doxiciclina, ni por tetraciclina. Son muy parecidos los antibióticos entre sí dentro de este grupo en estructura química, por lo tanto la bacteria se va a volver resistente a todos los fármacos del grupo y va a haber que cambiar
por un fármaco de otro grupo que tenga estructura química muy diferente para que pueda ser efectivo contra las bacterias. Entonces las resistencias, y subrayen eso, generalmente son cruzadas entre todos los fármacos del grupo de las tetraciclinas. Y también subrayen, la resistencia a tetraciclinas a veces también puede indicar resistencia a otros antibióticos, como por ejemplo aminoglucósidos, sulfonamidas y cloranfenicol. Quiere decir que las bacterias que se vuelven resistentes a tetraciclinas, en algunos casos también pueden ser resistentes. Es así, es una resistencia cruzada entre otros grupos de antibióticos. Se pueden volver, además de resistentes a tetraciclinas, también a sulfonamidas, aminoglucósidos y al cloranfenicol. Subrayen todo eso. Bueno, vamos a ver los usos clínicos de las tetraciclinas. Son fármacos de primera elección en infecciones por riquecias, en rickettsiosis, que no son muy comunes las rickettsiosis en México, pero sí son más comunes en los Estados Unidos, sobre todo en las zonas de las rocallosas. También son efectivas las tetraciclinas contra micoplasmas y clamidias. Se pueden utilizar también como segunda opción contra la brucelosis, cólera, peste y la enfermedad de Lyme, que también se conoce como borreliosis y que es causada, se llama borreliosis porque es causada por una bacteria del tipo Espiroqueta que se llama Borrelia burgdorferi. Bien, y también las tetraciclinas son muy útiles en infecciones mixtas del aparato respiratorio y también se utilizan para el acné, para combatir el acné. Y aquí viene la trivia de este tema de tetraciclinas. Quiero que me digan y que suban al foro de dudas y al primero que lo haga de manera amplia, concreta y correcta, en qué consisten las rickettsiosis y la enfermedad de Lyme. Ya sabemos que las rickettsiosis son producidas por rickettsia y la enfermedad de Lyme, borreliosis, por Borrelia burgdorferi, pero ¿en qué consisten en estas enfermedades? Los signos y síntomas de la rickettsiosis y de la enfermedad de Lyme. Esa es la trivia de este tema de tetraciclinas y el primero que suba la respuesta correcta al foro de dudas tendrá un punto extra en el tercer parcial. Bien, vamos para terminar con este tema de tetraciclinas con los efectos adversos. Bien, pueden producir reacciones de hipersensibilidad, alergias, que se manifiestan a través de fiebre o exantemas cutáneos. Ya dijimos que un exantema es una erupción cutánea que aparece en forma aguda. También las tetraciclinas pueden producir náuseas, vómito y diarrea. Y otro efecto muy importante es que pueden modificar la flora intestinal, pueden atacar la flora intestinal y permitir el sobrecrecimiento de otros microorganismos, lo cual puede dar lugar a un prurito anal, candidiasis oral o bien una enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile o difícile, que puede ser bastante peligrosa. Bien, y esos no son todos los efectos adversos, por lo cual no es muy amplio su uso clínico, sino que se utilizan como segundas opciones a cefalosporinas, aminoglucósidos, a quinolonas, a penicilinas. Los efectos adversos más graves tienen que ver con que las tetraciclinas se unen al calcio. Y eso quiere decir que se pueden depositar en huesos y dientes en crecimiento, lo que puede dar lugar a coloración en la dentadura y a veces pueden producir hipoplasia dental en dientes en crecimiento, pueden producir displasia en las encías, pueden producir deformidad ósea generalizada en los niños y una inhibición del crecimiento incluso. Por eso están contraindicadas las tetraciclinas y esto es muy importante, también lo tienen que subrayar. Las tetraciclinas están contraindicadas en niños menores de 8 años y también en madres gestantes o lactantes. No se olviden de eso. Las
tetraciclinas están contraindicadas en niños menores de 8 años y también en madres gestantes o lactantes. Bien, además las tetraciclinas, igual que las sulfonamidas y otros antibióticos, también pueden agravar las insuficiencias hepáticas o renales, y algunas tetraciclinas pueden llegar a inducir fotosensibilidad, es decir, sensibilidad a la luz solar. Nos vemos en el siguiente video, compañeros. Hasta luego.